Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus consultas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. En el programa de hoy vamos a tener la visita del presidente de la Sociedad Argentina de Endocrinología para hablar de un tema que me interesa mucho, el estrés y una hormona en particular, el cortisol, porque va más allá de este estrés. El cortisol regula y en equilibrio interviene en nuestro metabolismo a nivel general, en el control de los niveles de glucosa, en cómo dormimos, en nuestro sistema de defensas. Pero ¿qué pasa cuando este cortisol se encuentra elevado en forma crónica? ¿Qué lleva a que elevemos los niveles de cortisol y cómo afecta en el desarrollo y el tratamiento de distintas enfermedades? Eso lo vamos a desarrollar en el programa de hoy. En el marco del noticiero médico hay un trabajo que quiero que conozcas relacionado a las enfermedades intestinales inflamatorias. Estoy hablando de enfermedades autoinmunes en las cuales este trabajo nos marca una relación, un vínculo con la forma en la cual nos alimentamos. Es importante que escuches porque esto va mucho más allá de esos cuadros en particular. Y tus preguntas, ¿quién las va a responder? Nuestro equipo, nuestro staff, que lo recibimos con fuerte aplauso. ¿Cómo andan? Doctor Gabriel Lappmann, nefrólogo y cardiólogo. Muy bien, hoy vamos a hablar de algo que me parece muy importante. Como sabemos, la prevención es el foco de este programa y vamos a hablar hoy qué estudios deberías hacerte que te pueden llegar a salvar la vida antes de los 50 años. Esto nos preguntan muchísimo. Muchísimo. ¿Qué estudios me tengo que hacer? Sí. Es bueno marcar que acá vamos a mencionar 5, pero obviamente va mucho más allá. Estos son 5 fundamentales que nos ayudan a hacer detección precoz e instrumentar medidas para hacer prevención. Totalmente, nos sirven para prevenir diferentes tipos de cánceres, nos sirve para prevenir la enfermedad cardiovascular y son unos estudios que son sencillos y que los puede pedir tu médico general en cualquier lugar del país y realmente pueden cambiar el pronóstico y la detección de enfermedades que generalmente aparecen luego de 50 años. Y a partir de los 45 años empezamos a tener riesgo de la enfermedad cardio y cerebrovascular. Exactamente. Y hacer los estudios de control, el chequeo, nos ayuda a prevenir. Exactamente. Conocer nos permite instrumentar medidas. Delphi Zimmerman, nuestra Nutri. ¿Cómo están todos? Bueno, ¿Qué hoy nos traes para sección desafíos. Vamos a hacer juntos, con la gente del otro lado, un desafío antiinflamatorio. Primero, obviamente repasar un poco por qué la importancia de una alimentación, de una dieta antiinflamatoria, qué nos va a dar beneficio, cómo nos va a ayudar. Y después aclarar que esto que vamos a armar juntos, este desafío que la idea que del otro lado dure 7 días, no va a ser que inicia y termina, porque eso es lo que no me gusta de los desafíos. La idea es que de a poco puedan ir sumando estos hábitos y después los puedan sostener. Pero ir sumando de a poco hábitos pequeños y alcanzables nos da mucho mejor resultado a largo plazo para mantener después hábitos. Y esto se vincula al tema de Gaby, porque es trabajar sobre la prevención. Cuando hablamos a nivel de la inflamación, estamos hablando de uno de los principales factores de riesgo de la modernidad, pues no es solo la inflamación intestinal. Quizás uno escucha, vamos a hacer un desafío antiinflamatorio y solo lo piensa a nivel intestinal. Y la inflamación nos está afectando a nivel sistémico, a nivel general. En las paredes arteriales se nos están inflamando y es ahí donde se deposita y se forma la placa de ateroma con riesgo de romperse y que se produzca un infarto. Por eso es tan importante generar estos mensajes y estos desafíos antiinflamatorios para sostenerlo a lo largo de la vida. Marca registrada, nuestro psicólogo Marcelo Rabinovich. Qué buen programa. Tenés que estar a la altura de Lappmann y Zimmerman. Sí, estoy tratando de ponerme derecho. ¿Está bien? Gaby me prestó esta corbata, es un capo. ¿La cantidad de corbata que tiene? No sé si tiene un puesto en el 11. Reconozco, no sé poner, me estoy ahorcando, pero la verdad es un... ¿Por qué te hiciste bien? ¿El nudo te lo hiciste No vos? sé, me van regalando. El nudo, es más, en psicoanálisis te dicen Cuidado que... el micrófono. te dicen que es un símbolo fálico la corbata. Ah, mirá vos. Bueno, cuidado el No, micrófono. a mí me van regalando, o sea, que como la gente sabe que uso corbatas, te regalo una corbata. ¿En serio? En serio, sí, eso es lo que va pasando. Mira, Voy acumulando corbatas de regalos, sí. ¿Cuál Y es me tu gustan, tema marca registrada? Bueno, hoy voy a hablar de un elemento que, así como te ayuda a crecer, a veces te puede perjudicar y no lo sabemos. ¿Cuál? La dopamina. La dopamina. La dopamina. Vamos a hablar de este elemento que a veces la gente no entiende de qué se trata, pero cómo uno puede utilizarlo para crecer y a veces cómo te puede perjudicar.
Vamos a hablar del tema de las adicciones, muy interesante, y hasta vamos a hablar, ¿sabes de qué? De lo que tiene que ver con el ayuno de la dopamina. Okay. Pero no voy a meter en el terreno de Delphi, ¿eh? Estoy hablando de otro tipo de ayuno, está bien, que tiene que ver más con el tema de lo mental, pero es un tema... ¿Hay algo que genere dopamina? Algo que genera dopamina, el chocolate. Okay. Lo que pasa es que, ahí está, después vamos a hablar del tema de la dopamina porque hay como atajos que en realidad después te cuestan caro. Pero el nutriente no lo tiene el chocolate, la dopamina genera el cerebro por el chocolate. En realidad tiene que ver el deseo. ¿Viste? Claro. Cuando uno desea algo, tiene una expectativa, bueno, es como que esa fuerza te hace levantarte toda la mañana, tiene que ver con el tema de la dopamina, porque es como que anticipa el placer que vas a recibir. Mirá. ¿Está bien? Repito, es como que uno se imagina qué va a ocurrir si yo logro esto y te genera que vos hagas el esfuerzo. Esto es fabuloso, pero cuando hay un atajo que hace que ese esfuerzo no ocurra, baja muy rápido. Ahí, claro. Vamos a desarrollar ese tema en tu columna, pero ahora es momento del ¿De qué? pensamiento lateral. Para los dementes, nuestras neuronas. para los dementes que están del otro lado de la pantalla, acá. tengo para ustedes un ejercicio. Acuérdense que lo que hacemos acá es como masajear el músculo cerebral. Y para eso, tengo esta fórmula. A ver. ¿Está bien? 5 más 5 más 5 igual a 550. No. ¿Está bien? Les muestro a mis a compañeros. ¿Puede ser que Claramente sea cierto? Da 15. No. ¿Sí o no? No. Ahora entiendo por qué ingeniería empecé a estudiar psicología. Algo no funciona. Sí. Bueno, yo quiero que ustedes hagan algo para corregirlo. Hay una forma que me permite corregir la fórmula. ¿Está bien? ¿Cómo hago para que me dé bien la fórmula? 5 por ¿Está bien? 5, 25 por ¿Qué 5. harían ustedes para lograr que te dé bien el número? Porque no da. No puede ser que ¿Qué? 5 más 5 más 5 dé 25 por 550. 25 por ¿Qué? 5. A ver. ¿Tienen ¿Qué la haces? respuesta? No. 5 por 5 por 5. No. 5 por 5, pero... No. Muy bien. No, Lo dale, que yo voy a a ver. hacer es... ¿Qué vas a hacer? Cortar Pero aparte, más que quiera. ¿pero qué es lo que puedes modificar? ¿Puedes cambiar cualquier cosa? Sí, ahí está. Sí. Cualquier Tachás. cosa. Sí. No O sea, podés podés sacar- sumarle cambiar un número, hacer lo que... Una sola cosa pueden hacer. Una sola. Una sola cosa sola- se puede una hacer, por sola eso. Ahí está. Una sola cosa. Una sola acción. Te permito una sola acción para poder lograr que el número... Para te dé adelante, bien. para adelante. ¿Está bien? La rayita distinto. Siempre esa es la resolución que busca la Nutri. Y bueno, pero No. está bien. Bien. Y sí. ¿Para qué me voy a No, no. explicar? Ay, Sí, Dios. está bien. Delphi, tenés que consultar con... Está bueno esto para ¿Listo? ejercitar las neuronas. Ustedes del otro lado ¿Lo pueden piensen a ver qué... ¿No? No, yo no puedo. No, Bueno, develalo. yo lo que voy a hacer es simplemente lo siguiente. Con un solo movimiento. ¿Qué dice? Muy bien. Juan, ¿eh? ¿Está bien? ¿Qué dice? Le agregó el 4, Ah. transformó el más en un... Sí, una racita. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno. ¿Está bien? 5 más. Sí. Con Pero poco, pará. con poco lo Pará, resolviste. pará, Está bien. bueno Cuando- es pará, verdad. Lo cuando bueno sale- breve, Está bien. dos veces bueno. No, pero Está pará. Yo escuché acá con la Está gente de la producción. Ah, bueno. ¿Está bien? ¿Por qué no aceptan que Está no bien. lo sacaron? Hoy está perfecto. Yo lo Sí, saqué, brillante. Está perfecto. ¿Listo? Está perfecto, nos vamos ya con el informe sobre cortisol y estrés. El cortisol es una hormona esteroide producida por las glándulas suprarrenales que juega un papel crucial en la respuesta del cuerpo al estrés. Es conocida como la hormona del estrés porque se libera en respuesta a situaciones de estrés físico o emocional. Además, tiene otras funciones como la regulación del metabolismo, de la presión arterial y del sistema inmunológico. El estrés crónico puede llevar a una sobreproducción de cortisol, lo que puede tener consecuencias negativas para la salud. Por lo tanto, es importante manejar el estrés y reducir los niveles de cortisol a través del ejercicio regular, técnicas de relajación, una alimentación saludable y un descanso adecuado. Y para desarrollar este tema contamos con la visita del doctor Marcelo Vitale, endocrinólogo y presidente de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Muchas gracias, Marcelo, por tu visita. No, gracias a ustedes. ¿Qué es el cortisol y por qué la llamamos la hormona del estrés? Bueno, el cortisol es una hormona indispensable para la vida. Se produce en unas glandulitas que se llaman suprarrenales, que como su nombre lo indica, están encima de los riñones, por eso suprarrenales muy pequeñitas, y que producen esta hormona, cortisol, que tiene importantes acciones en todo el organismo, metabólicas muchas de ellas, con lo cual regulan, por ejemplo, la glucemia, la presión arterial, el ritmo de vigilia, sueño y vigilia, con lo cual, si no tenemos el cortisol, podemos tener un problema serio de salud. ¿Y por qué lo denominamos la hormona del estrés? O sea, sabemos que
de acuerdo a lo que nos está contando, que es una hormona fundamental para nuestro organismo. Exacto. Ahora, ¿qué ocurre con el estrés? ¿Qué es el estrés? Es algo que manejamos todos los días y aquí, digamos, saben perfectamente, dentro de lo que es la especialidad, por ejemplo, de psiquiatría o psicología, se menciona el estrés como algo muy frecuente. Pero el estrés en realidad, ¿qué es? Y ya por definición y por etimología, ¿de dónde viene? ¿Qué significa estrés? Estrés significa un impacto sobre una materia y una respuesta a eso. Viene del latín, digamos, la etimología, que viene de una palabra, stringere, digamos, algo que estruja, stringere, ¿no? Y que es el impacto que genera sobre una materia, y quien descubre esto ya hace casi 100 años, dice, Slide, que esto es una respuesta adaptativa que va a tener el organismo frente a una situación extrema que podría ser de peligro. O sea que básicamente el estrés es un elemento que nos prepara para situaciones de emergencia y excepcionales. Responde, ¿sí?, a esa situación elevando los niveles de cortisol. Y eleva los niveles de cortisol en una idea de protección que hace que haya más energía para el evento que se aproxima, no sé, algo donde de pronto tengo que salvar mi vida y entonces tengo que tomar una acción inmediata, y eso hace que necesito un poco más de energía para los músculos, aumenta la glucosa, eso significa también alimentar a la neurona, aumento la presión arterial, que significa para moverme, y todo eso es algo bastante, digamos, primitivo, y que nosotros lo tenemos porque lo tienen todos los, digamos, los mamíferos, pero nosotros tenemos esa posibilidad. Ahora bien, esto es situaciones excepcionales. El tema del estrés que todos conocemos es la parte crónica. Claro, porque ahí, o sea, tenemos estos niveles de cortisol elevados o en un desbalance en forma sostenida. ¿De qué manera impacta? Claro, eso cómo va impactando. Entonces, tenemos esto que comentaba, que es para un hecho excepcional, al fenómeno estresante que se nos plantea en la vida casi cotidianamente, frente a distintas circunstancias y a distintos fenómenos, que los podemos definir como estresores, ¿no? Esa sería una definición técnica. ¿Qué sería un estresor? No sé qué va a pasar mañana, me genera a mí una situación de angustia y eso ya me pone en una situación de estrés crónico. Ese estrés crónico hace que yo segregue, produzca este cortisol, pero ¿qué va a pasar? Se va a ir como agotando y entonces nos va a ir produciendo toda una serie de trastornos a nivel de la glucemia, a nivel de la presión arterial, a nivel del sueño. Y la exteriorización clínica, entonces, ¿cuál es? Y lo que muchos de nosotros expresamos, por ejemplo, falta de concentración, irritabilidad, trastornos casi de personalidad, a veces pequeños trastornos de memoria, trastornos digestivos, mala digestión, no conciliar bien el sueño. Por ejemplo, ya yendo a situaciones más crónicas, alteraciones del ciclo menstrual en una mujer, trastornos en la ovulación, trastornos en la libido, trastornos de deficiencia, digamos, de potencia en el varón, empiezan a tener distintas manifestaciones en la cual uno a veces va pensando en otras patologías, pero tienen que ver con ese estrés crónico. Hay que considerar esta base del cortisol. Le voy a dar lugar al equipo que se sume con sus preguntas. La licenciada Delfina Zimmerman quería preguntar. Delfi. ¿Cómo está, doctor? Bien. Yo le quería preguntar por esto que está un poco de moda, que es el ayuno intermitente, este protocolo de alimentación que se hace, que entiendo que tiene una relación o podría llegar a tener cierto efecto en el cortisol. Quería saber si usted tiene una postura al respecto que nos pueda dar. Bueno, eso, digamos, hay una evidencia limitada respecto a cuánto esto beneficia o no beneficia con el tema del cortisol. En principio hay una idea de que uno puede medir el cortisol por el tema del estrés. La realidad es que es muy difícil la medición del cortisol para decir, bueno, efectivamente está teniendo un impacto o no,
Porque el cortisol, que se puede hacer como un análisis, que uno va al laboratorio y te extraen sangre, no es algo que nos va a dar un valor exacto, porque tiene cierto ritmo y entonces eso no es muy exacto. Hay otras pruebas que se pueden hacer cuando los niveles de cortisol sean muy altos o muy bajos en una insuficiencia o un aumento como el hipercortisolismo. En lo que vos me estás planteando hay una evidencia relativa, pero ¿por qué? Bueno, porque se están buscando alternativas desde la dietoterapia y de otras acciones para buscar bajar este fenómeno del hipercortisolismo que se puede dar en forma alternante con ese tipo de dieta. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con técnicas de relajación, de meditación, que también contribuirían al descenso de este cortisol por el estrés. No sé si respondo. Sí, perfecto, gracias. Y teniendo en cuenta que el cortisol elevado está relacionado a todos estos cuadros o estos síntomas que mencionó, ¿cuál sería el manejo más efectivo para poder normalizar esos niveles? Bueno, por eso decía, acá tenemos que dividir entre lo que es la hipercortisolemia, el aumento del cortisol, que en forma sostenida va a producir una serie de alteraciones. Este cortisol, por otro lado, podría ser producto de patologías propias de la glándula suprarrenal o de otra glándula que se llama hipófisis. Todo el mecanismo hormonal parte de una zona del cerebro que se llama hipotálamo, que produce unas hormonas especiales que actúan sobre otra glándula que se llama hipófisis, y esa a su vez va a actuar sobre otras glándulas, en este caso las suprarrenales. Entonces, en enfermedades por tumores podemos medir el exceso de ese cortisol desde determinaciones en sangre, en saliva, en cabello, en orina, es decir, hay distintas metodologías para medirla. Buscando esa situación especial que se llama enfermedad o síndrome de Cushing, como en medicina sabemos que hay nombres que depende de los investigadores que los descubrieron, o la insuficiencia, que mis suprarrenales no funcionan bien, se agotaron o tienen una enfermedad autoinmune que hacen que no funcionen, y entonces tenemos que hacerles pruebas para... Córrase la corbata ahí. Ahí está, ahí está bien. Ahí está. Bueno, Doc, vamos a seguir después desarrollando este tema que es realmente muy interesante. En próximos programas le agradecemos su visita a doctor Marcelo Vitale, que es endocrinólogo, presidente de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo. Nos tenemos que meter ya con tus preguntas, que las vas dejando al número de WhatsApp que aparece en pantalla, a ver si aparece tu pregunta en video o escrita. Ahí está tu pregunta. Soy Juan de Mar del Plata, tengo principio de diabetes y estoy medicado con metformina. ¿Qué tan mal hace la fruta, por ejemplo, los cítricos? ¿Qué tema acá con la fruta y la diabetes? Me gusta mucho esta pregunta porque Sí. No he escuchado muchas personas con este principio de diabetes o una diabetes que eliminan o le tienen mucho miedo a la fruta, pero quizás terminan haciendo elecciones de otros alimentos o otros permitidos, dejando de lado la fruta que, si bien tiene una carga, que ahora lo vamos a explicar bien, de azúcar propia y natural de la fruta, si está bien combinada, si está con su cáscara, si tiene fibra, no impacta negativamente en una diabetes. Hay frutas de bajo índice glucémico. Por además. eso, tenemos Frutos como rojos. pero no sé, la banana, entiendo que que a veces hay mala comunicación y eliminan la banana de por vía. Y en realidad, la banana tiene mucho índice glucémico, es verdad, sola y en una cantidad. Si yo quiero hacerme una preparación de un pancake, por ejemplo, que tiene huevo, que tiene avena, que es fibra, y le pongo media banana, no va a afectar tu índice glucémico y va a ser al revés, como que tenga beneficios para cualquier patología de base, como una diabetes, porque te va a ayudar a la salud cardiovascular, digo, con todas las frutas, ¿no? A la salud cardiovascular, a generar mejor todo el sistema digestivo. Entonces, no eliminar la fruta, sí usar estrategias. Bajo índice glucémico, que son las frutas que quizás solas tienen menos impacto, pueden ser los cítricos, como consultó. ¿Qué sería cítricos? Limón, naranja, mandarina, el kiwi, las frutillas y los frutos rojos. Los frutos rojos, que son arándano, frambuesa, frutilla, tienen bajo índice glucémico.
Clarísima. Vamos con otra pregunta. Ustedes la mandan al número de WhatsApp que aparece en pantalla. A ver, mi médico me indicó Capscril como omega 3. Sé que ustedes lo suelen recomendar. ¿Por qué es mejor? Muy buena. Bueno, cada vez más médicos indican Capscril. El tema del Capscril, interesante el tema de omega 3. Cuando hablamos de omega 3 sabemos que hay un déficit en la población en general y cuando tenemos que elegir otros nutrientes además de la DHA-EPA, que mucha gente que ya ve el programa sabe que es ese aceite saludable que viene de el mar Antártico. En este caso es interesante cómo se pesca el krill, que se extrae en el mismo barco. En el mismo barco se extrae el aceite puro. Cuando uno toma una cápsula de krill lo ve completamente rojo rutilante. ¿Por qué? Porque no solo, porque si lo comparás con ahí está, me parece que ahí claro, en ese ahí rojo rutilante está el por qué es mejor, que es la pregunta de la televidente. ¿Por qué es mejor? Creo que por el contenido omega 3, pero por todo lo que lo acompaña, que hace que se absorba mejor y además que sea a nivel nutritivo mucho más que un omega 3. Primero y principal no se oxida. Y ese rojo, si uno agarra una cápsula de pescado, no lo tiene. La cápsula de pescado es de color transparente. Es la astaxantina. Recuerde, hace un ratito un médico del interior me dice, doctor, ¿tiene astaxantina? ¿Qué suplemento puedo recomendar? Le dije, recomendar el Capscril, porque realmente esta astaxantina es un flavonoide antiinflamatorio, también tiene efecto antioxidante, así que eso está dentro de la cápsula de krill. Y además, que se llama Capscril y se consigue en toda la farmacia. Y además tiene fosfolípidos, que es fundamental para la absorción del omega y tocoferoles. Así que realmente una cápsula de krill equivale a 2 de pescado, entonces la potencia es mucho Esto que mayor. marcaste, los fosfolípidos, me parece fundamental. El krill naturalmente tiene esos fosfolípidos que ayudan a que se absorba mucho más y por eso es que nosotros solemos recomendarlo. Es una forma de no solo estar aportando omega 3, porque como bien marcó el doctor Lachman, tiene astaxantina, tiene colina, tiene vitamina E que lo protege de la oxidación en forma natural y estos fosfolípidos hacen que se absorba más. Entonces con menos logramos generar un mayor efecto antiinflamatorio y por eso es que entendemos que es la mejor forma de aportar a nivel general, salvo en algunos casos específicos donde se requieren altas concentraciones de omega 3, a nivel general es la mejor forma de aportar omega 3, esta forma del Capscril, que es el krill antártico original. Vamos ya con las noticias y este trabajo que te adelantaba sobre las frutas y verduras que protegen a la enfermedad inflamatoria intestinal. Según un estudio hecho por la Facultad de Medicina de la Universidad de Zhejiang, en China, una dieta saludable basada en plantas podría proteger a las personas de las enfermedades inflamatorias intestinales. Los investigadores encontraron que las personas que comen alimentos saludables de origen vegetal tienen un riesgo un 14% más bajo de enfermedad de Crohn y un 8% más bajo de colitis ulcerosa. Por otro lado, una dieta poco saludable que contiene más grasas animales y aceites vegetales se asoció con un aumento de 15% en el riesgo de enfermedad de Crohn, según muestran los resultados. Estos hallazgos subrayan la asociación beneficiosa entre las dietas saludables basadas en plantas y la reducción del riesgo de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Estamos hablando de enfermedades autoinmunes, crónicas, que inflaman la mucosa intestinal y que afectan a millones de personas. Y fíjate cómo una estrategia alimenticia tiene un impacto para reducir los dos cuadros más importantes, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, entre un 14 y un 8%, comparado en este caso con aquellos que no llevaban este tipo de alimentación y tenían un aumento de riesgo importante a nivel general de cualquier otro cuadro. Es impresionante lo que estamos descubriendo, ¿no? A través de esta alimentación integral basada en plantas. En el mundo se conoce como plant-based diet. Es una alimentación rica en fibra, ¿no? En el fondo, el nutriente es la fibra. Estamos hablando de 35, 40, 50 gramos de fibra. Es esto que decía Dennis Burkitt en su primer momento, cuando Dennis Burkitt era un médico londinés que lo mandaron a África y él decía que no había visto ninguna enfermedad cardiovascular ni inflamatoria intestinal porque en África se consumían muchos tubérculos, muchas frutas, muchas verduras. En cambio en Londres, no. Entonces, la clave está, si vos tenés una enfermedad autoinmune, hay muchísimos médicos que ya documentan el lupus, la enfermedad inflamatoria intestinal, diferentes patologías articulares que revierten o mejoran notablemente con una alimentación rica en vegetales, baja en grasas, baja en azúcares refinados y alta en micronutrientes.
Y esto lo marca la evidencia. Estos trabajos son muy claros porque es notable a partir de una estrategia alimenticia cómo reducís el riesgo. Y obviamente que no queda ahí. Obvio. No es solo la alimentación, porque después me decís, no, yo llevaba una alimentación rica en fibra y sin embargo tal o cual desarrolló el cuadro autoinmune. Obviamente. Acá estamos hablando de un complejo a nivel general y uno a veces desarrolla el cuadro a pesar de este tipo de intervenciones, pero es claro el impacto que tienen en reducir riesgo. Mira, el plato de Harvard lo dice también. Cada digamos, científico, el doctor Walter Willett, el hombre con más publicaciones, revela que este patrón alimentario es protector, antiinflamatorio y también te da longevidad. Así que si vas a elegir el día de mañana qué comer, sumá más frutas, verduras, granos enteros, frutos secos y después sumá algún chiquito del otro, pero la regla del 80-20 siempre es fundamental. Tratá de evitar los ultraprocesados, la evidencia científica es muy clara y este es un ejemplo más que se suma a todos los que venimos contando programa tras programa. Nos vamos a ir ahora a un breve corte y enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. Te adelantamos que íbamos a hablar de una propuesta antiinflamatoria, porque cuando hablamos de inflamación estamos hablando de uno de los principales factores de riesgo. ¿Quién nos va a traer esta propuesta de 7 días antiinflamatorios? Nuestra Nutri Delphi Zimmerman. Bueno, la importancia primero de eso, está bueno aclarar por qué es importante o por qué sumarse a este desafío antiinflamatorio. Como habíamos hablado antes, no solo tiene que ver con la distensión abdominal, sino que estos hábitos, que no es solo lo que comemos, ¿sí? Hay muchos hábitos alrededor que también influyen en la salud, también influyen en nuestro peso corporal y sobre todo en la inflamación crónica de bajo grado, que es esto que va sucediendo, que ponemos constantemente al cuerpo en alerta. Es como si el cuerpo se estuviese defendiendo constantemente de esos hábitos tóxicos o nocivos, pero cuando es sostenido a largo plazo puede llegar a generar desarrollo de enfermedades no transmisibles. Uno relaciona la inflamación con esto de la distensión abdominal o trastornos intestinales o con la inflamación aguda, que es me golpeo o estoy en un proceso infeccioso y ¿qué veo? Que se me hincha, se me pone rojo, que aumenta la temperatura, que da dolor. Eso es una inflamación aguda. Acá estamos hablando de algo que sucede en base fundamentalmente, y vamos a ver al estilo de vida, que va goteando lentamente en nuestro organismo a nivel general y nos va inflamando, y eso hoy en día sabemos que está presente en la gran mayoría de las enfermedades crónicas, las enfermedades que vos conocés, la cardio y cerebrovascular, las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades articulares, las autoinmunes, todas tienen presencia de componente inflamatorio. Por eso es tan importante este desafío que nos propone la Nutri. Exacto, así que bueno, nos vamos a meter en el desafío. Está bueno aclarar eso, porque en qué te va a sumar. Vas a poder mejorar igualmente también lo que es la distensión y la inflamación esa que quizás tenemos más visible, mejorar el metabolismo y mejorar el control de peso, también puede llegar a ayudar a sumar una dieta antiinflamatoria y proteger a largo plazo todo lo que puedan llegar a ser dolores articulares, lo que puedan llegar a ser enfermedades cardiovasculares, mejorar también la longevidad, que es algo que hablamos. En realidad la dieta inflamatoria es la dieta por excelencia para mejorar la longevidad. O sea, nos vas a proponer en este desafío un hábito para incorporar por día. Exacto. Es un desafío de 7 días, pero no tiene el inicio y el fin de esos 7 días. La idea es que de a poco, sumando estos hábitos a conciencia día por día, después podamos sostenerlos. Son pequeños hábitos para ir a anotarse y cada día poder ver si lo cumplieron o no. Y si no, tienen la chance de pasarlo al día siguiente y poder cumplirlo. Pero después la idea es que se pueda sostener a la gran mayoría de tiempo a largo plazo. Vamos con el primer hábito a incorporar el primer día. Bueno, si quieren tenemos una placa para acompañar, pero el primer hábito va a tener que ver obviamente con la alimentación, que ese es el primero que vamos a poner. Si bien no es todo, es importante. Y el primer hábito que te doy es que intentes sumar al menos por día 3 colores de frutas o verduras, ¿sí? ¿Y por qué digo colores? Porque en realidad
en cada activo y el color de las frutas o las verduras le dan un beneficio, ¿sí? Una protección distinta, o antioxidante, o mejora la salud cardiovascular, o sea, tiene diferentes funciones. Entonces, cuanto más variemos los colores, más beneficios vamos a tener de las frutas y las verduras. Importante el comer frutas y verduras, que es algo que nos está faltando en nuestra alimentación. Acá tenemos verde, naranja y la fruta. Exacto. Para dar el tercer color. Asegúrate que durante el día estés en 3 colores y variedad de frutas y verduras. Primer punto. Anotamos. Día 2. ¿Qué incorporamos el segundo día? El segundo día va a hablar un poco del reposo digestivo, ¿sí? Que no quiere decir ayuno intermitente, porque son dos cosas distintas. El ayuno sí es algo que cada uno tiene que evaluar y ver sus funciones y sus beneficios y si está adaptado o no para ese protocolo. Pero cuando hablamos de reposo digestivo es dejar al menos pasar 12 horas entre la última ingesta y la próxima. ¿Y por qué es importante esto? Porque en parte dejamos, como dice su palabra, reposar, limpiar todo lo que es el sistema digestivo, bajar la inflamación, ayudar a las enzimas a que se vuelvan a reconstituir para, obviamente a largo plazo, también mejorar la digestión y mejorar también la sensación. O sea, y no es complejo que pase en 12 horas, pues estamos durmiendo. Podemos hacer una cena a las 9 de la mañana y quizás la próxima comida, ya si es que haces un desayuno a las 9 de la mañana, si lo haces a las 8, bueno, la cena debiera ser a las 8 de la noche. Tratar de empezar a adelantar la cena es algo positivo y que tiene buen impacto en nuestra salud. Buenísimo. Y no aclaré que después de desayuno, o sea, ese reposo de 12 horas, idealmente romper con una proteína o ayudar, digamos, a que la primera ingesta sea alta en proteína para evitar los picos de azúcar. Aprovechando el reloj acá y la almohada, todo vinculado, junto con el reposo está el descanso. Exacto, ese podría ser un tercer objetivo que tenemos muy importante para aplicar el primer día. Mira, y es lo que te decía antes, no es solo lo que comemos, ¿no? Hay un montón de cosas que impactan para todo, para mejorar la composición corporal, para mejorar el estrés, como habló el profesional, para mejorar obviamente la concentración y la energía, y ahí está la clave, el descanso. Poder ponernos de objetivo dormir entre 7 y 8 horas, pero con la importancia que tiene, porque a veces uno dice, no, duermo menos pero voy a entrenar, duermo menos pero me preparo la comida. Sí, pero vos podés tener la mejor comida, el mejor entrenamiento. Si vos no descansás, que en parte, por ejemplo, no sé, para generar músculo, vos podés ir al gimnasio, pero el músculo se hace cuando dormimos. En el gimnasio rompés las fibras musculares para después generar el músculo. Entonces, con todo esto, lo que quiero decir es que el descanso, para que todo el resto de hábitos que estemos sumando en nuestra vida funcionen, tiene que estar. Entonces, la calidad que habíamos dicho, alejarnos de las pantallas, hacer la cena más temprano y poder priorizar el sueño. Vamos repasando. Entonces, frutas y verduras, por lo menos 3 colores en nuestra alimentación, reposo digestivo, tratar de que haya distancia de 12 horas entre la cena y la primer ingesta del día y el buen descanso. Vamos con el cuarto de los hábitos a incorporar en este desafío antiinflamatorio. Agua. Agua. La hidratación. Y otra cosa que por ahí no le damos tanta importancia, pero en el agua, en nuestro organismo, que somos gran parte de agua, es donde suceden todas las reacciones químicas. O sea, es donde van a suceder también la oxidación de grasas, va a permitir que funcionen nuestros órganos. Entonces, empezar a ser conscientes con el agua, fuera de los líquidos, que obviamente las infusiones, la fruta y otros alimentos ricos también en líquido, pero que 2 litros de agua por día podamos empezar a consumir. Seguirlo, registrarlo, si nos cuesta ponernos alarmas, poder dividirlo o en vaso o en botella, como te resulte más cómodo. Por ejemplo, lo que yo a veces recomiendo es tener una botella de 1 litro. Entonces, a lo largo del día vos sabés que te tenés que terminar 2 de esas botellas. Y lo llevo a todos lados, como con la botella, bajo el ascensor voy con la botella. Tenerlo encima hasta generar el hábito, pero es muy importante. Bien, cuarto punto entonces, la hidratación. Quinto para incorporar. Quinto, bueno, tengo por acá, voy viendo según lo que tengo en la mesa. Sí. Por el orden lo pueden hacer ustedes como quieran, pero acá veo galletitas, procesados. Esto hay que eliminarlo. Y este es eso es el punto 1 en realidad del efecto que tiene en la inflamación, sobre todo crónica de bajo grado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos alimentamos con procesados, que varias veces hablamos de que no es solo una galletita o una factura, en realidad son todos estos productos con muchos ingredientes, con muchos aditivos, con muchos conservantes, que para el cuerpo son desconocidos. O sea, para el cuerpo son amenazas, no conoce lo que es un químico. No, y en exceso de azúcar, que es muy inflamatorio, grasas, bueno,
saturadas, en muchos casos grasas trans que también nos tienden a afectar. O sea, ese cúmulo de sustancias. Sí, más ese va a ser otro punto. Me estoy adelantando. Claro, o sea, un punto importante va a ser, en realidad, bien preciso en lo que es paquete. Okay. Entonces, lo que te propongo es que en tu casa empieces a intentar bajar la cantidad de paquete o las selecciones de paquete que hagas y optar más por alimentos reales. Todo lo que sepas de dónde viene, ¿sí? Las frutas, el yogur, los lácteos, obviamente las proteínas, todo eso, o las verduras, las frutas, las legumbres, los cereales, vos sabés de dónde venía. Todo lo que tenga muchos ingredientes para el cuerpo genera inflamación. Vamos con los últimos 2 días, a ver así... Bueno, voy con el que dijiste, así que ya me adelantaste. Eso que digo, la importancia que para esto lo podamos sostener tiene que ser un hábito y nosotros tenemos que dejar de estimular tanto al paladar para que nos pida todo el tiempo, porque es muy difícil poder tener una alimentación real y no buscar tanto dulce si estamos estimulando. Entonces, lo otro que te propongo para hacer otro día y puedas registrar y notar es bajar lo que estés consumiendo, sea azúcar, o sea, bajar los endulzantes. Si usas azúcar, si usas edulcorante, ambos tienen impacto para la salud y para la inflamación. Entonces, esto no es eliminar 100%, lo que yo te propongo para que hagas ese día es, si estás usando 2 sobres, bajas a 1. Si estás usando 12 gotitas, bajar a 10. Y así de a poco ir bajando la cantidad ya va a ayudar y va a sumar obviamente más. No hacerlo brusco, ir de a poco. Paulatinamente lo vas a conseguir y vas a lograr el objetivo. Y el último de los hábitos a incorporar. Bueno, y el último habla de sumar nutrientes antiinflamatorios a la alimentación. O sea, como vamos a bajar lo que son inflamatorios, vamos a intentar sumar en alimentos inflamatorios. ¿Qué son estos? Principalmente, por ejemplo, ricos en omega 3, los pescados grasos, obviamente los frutos secos, las semillas tienen muchos beneficios y también siempre podemos complementar con la suplementación que sea antiinflamatoria, que nos va a ayudar. Hay un activo natural antiinflamatorio que, de acuerdo a la evidencia, es el antiinflamatorio más potente que hay, que además no afecta a la mucosa gastrointestinal, porque ese es uno de los grandes problemas con los antiinflamatorios, que se puede utilizar para complementar todo esto, para incorporarlo en la búsqueda, en el objetivo de reducir la inflamación crónica. Estoy hablando de un nutriente que se llama Serrapep. Ese Serrapep, de acuerdo a la evidencia, es el antiinflamatorio de excelencia de origen natural más efectivo. Sí, y lo importante es que va de la mano con todo esto, ¿no? Que estemos buscando en realidad, como la comida es real, cuando sumemos activos o suplementación, siempre saber que sean de origen natural, que no sean dañinos para todo nuestro sistema gástrico, y ese es también el diferencial que tiene Serrapep, que también se puede usar para inflamación aguda, que tiene cierta protección y no afecta como otros antiinflamatorios no esteroides a lo que es el estómago, que obviamente también es parte de que si estamos sumando hábitos sean, digamos, adecuados a todo este protocolo antiinflamatorio. Y estamos hablando de un nutriente que, vos decías, se puede utilizar en inflamación aguda. Surge el conocimiento de Serrapep a partir de su indicación y su utilización en cuadros agudos, sobre todo postquirúrgicos, en cuadros de dolor. Ahí es donde veíamos este efecto antiinflamatorio y que acompañaba con algo de analgesia por bajar la inflamación. Pero lo que se vio en los últimos años en la evidencia, y así lo marcaron los distintos entes reguladores, es su utilización en la diaria, porque nos ayuda a controlar este factor de riesgo presente en la gran mayoría de las enfermedades crónicas. Va mucho más allá del control de la inflamación de algo agudo. Esto va a generar un impacto positivo en tu vida para reducir riesgos de enfermedades crónicas. Sí, pero sin duda, y por eso lo mencionamos en último lugar, y eso pasa en realidad con todos los suplementos, con todos los activos, con todas las herramientas que utilicemos. Si no, nosotros no tenemos la base de la alimentación, de los hábitos, de la actividad física incluida, después, digamos, eso no va a tener un efecto, pero sí complementa muy bien y va a ayudar a potenciar el efecto de una dieta, de un protocolo antiinflamatorio de esa manera. Clarísima, Delphi. Y esto que marcamos, el Serrapep, lo conseguís en cualquier farmacia del país. Cada vez que mencionamos un suplemento, lo hacemos de suplementos que están disponibles en las farmacias de todo el país. Si querés podemos compartirnos la placa, por si quieren sacar una foto. Dale, a ver si hay tiempo, hacemos la placa con el desafío, con los 7 hábitos a incorporar. Ahí le pueden sacar la foto y se los guardan y van registrando día por día. Si un día no pueden, intentan de nuevo el siguiente, pero lo importante es que esto se lo queden para a largo plazo. Perfecto, ahí lo tienen. Esos son los 7 hábitos a incorporar y esto a sostenerlo. No es solo 7 días, clave para sostener. Vamos a la mesa, que quiero escuchar
a marca registrada. Nuestro psicólogo Marcelo Rabinovich Pues con es el nuestro tema. psicólogo, significa ustedes Todos somos parte. No. Son total. pacientes. No, yo no me Sí, atiendo con nos vos ni atiende. loca. La Nutri no, el resto sí. Bueno, Por muy eso bien. estamos como estamos. Claro, exactamente. No sé si fue bueno. Ansiosos. No. Bueno, vamos a hablar de qué tiene en común justamente el tema de querer hacer justamente estos nuevos hábitos o el tema de estar pendiente cada 5 minutos, digamos, si me mandó una notificación o estar obsesionado con una persona que no nos da bola, que en algún momento hablamos, es la dopamina. ¿Pero qué es la dopamina? Que la gente, viste, escucha todo esto y tiene que ver con un neurotransmisor que está vinculado con la motivación, con el deseo, con el placer, con la recompensa. Pero que en realidad no es lo que te da placer, es la expectativa de ese placer que uno va a obtener. Por ejemplo, Delphi, mira, tengo algo para vos. A ver, tengo algo para Delphi. Mirá, Una cajita ¿qué de dice acá? bombones. Chocolate. Chocolate, muy bien. ¿Ves? ¿Sí? ¿Seguro? No, ahora no. Bueno, ahí salió. Es ¿Por mala, qué? porque me hizo una gambeta. En realidad, eso tiene que ver con el tema de la dopamina. Yo Vos le mostraste la caja de chocolate. Genera deseo. Sí. La dopamina es el deseo, es lo que te empuja todos los días a levantarte, a conseguir cosas importantes. Es justamente, de alguna manera, cuando uno tiene que hacer algún esfuerzo, es como que la dopamina lo que te permite es anticipar justamente el logro, y para que eso ocurra te debes esforzarte. ¿Está Vamos bien? a ver la placa que hay preparada Bueno, sobre la dopamina. yo te voy a A mostrar, ver la placa esto es con cuando los la beneficios. dopamina concretamente está bien Está- utilizada, es lo que te permite lograr esto. ¿Está bien? Cuando está equilibrada. Cuando está en equilibrio la dopamina, te motiva a actuar, nos da energía para alcanzar metas, Totalmente. refuerza los hábitos positivos, aumenta la creatividad, mejora el enfoque y la memoria. Es el combustible Exactamente. emocional, Es dice que- Marca, que nos es que- impulsa a avanzar. Pero es importante esto, cuando yo tengo deseo, vos te imaginás el logro y disfrutando esto. Pero cuando lo lográs, vas por algo nuevo. Uno está toda la vida, digamos, yendo por esto. Más la gente depresiva no tiene mucho dopamina porque no tiene esta expectativa, no le da ganas de levantarse. Pero hay un problema. ¿Por qué vos decís esto? ¿Placer o trampa? Placer trampa porque hoy hay muchos elementos artificiales que desregulan el uso de la dopamina. Porque yo que dije recién, que lo que uno busca es esa gratificación del logro. Pero ¿qué pasa? Cuando de pronto vos tenés las redes sociales, ¿está bien? Los ultraprocesados que habla muchas veces Delphi, la pornografía, etcétera, hackean el cerebro porque te dan placer inmediato. O sea, no hay que hacer ningún esfuerzo, ¿está bien? Que sí ocurre en la vida que todos tenemos. Las Y ese redes. placer inmediato te desregula los niveles de dopamina. Tienes que- ¿Y qué pasa si desregulamos los niveles de dopamina? Vamos a ver la placa. Bueno, esto es A lo que ver. termina ocurriendo, ¿está bien? A ver qué es lo que sucede con los efectos negativos con la dopamina Totalmente. desregulada. Cuando se descontrola, genera adicción a estímulos rápidos, Totalmente. nos vuelve ansiosos e impacientes, provoca fatiga mental y falta de motivación, crea tolerancia, necesitamos más para sentir Exactamente. lo mismo y nos lleva a una dificultad en disfrutar lo simple. Esto es muy importante porque ¿por qué decimos que hackea? Es como si fuera un atajo donde te doy en forma inmediata, sin hacer ningún esfuerzo, que vos puedas tener esa gratificación. Obviamente, ¿qué haces? Empezás a buscar lo mismo, pero ya no te genera lo mismo. Lo que haces, aumentás, y llega un momento que uno, la verdad, está permanentemente acelerado, no te puedes conectar con lo que te da placer, etc. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo resolvemos? Y algo Delphi lo dijo hace un minuto, vamos a por el ayuno mental, el ayuno de la dopamina, que sería, ¿qué ocurriría si durante un día uno se aleja de todo aquello que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con aquello que son estos atajos? Es más, cuando uno corre una maratón de montaña, una cosa que todos decimos que nos permite disfrutar es la conexión otra vez con la naturaleza. El tema de no tener ningún elemento que te conecte con esta cosa en lo inmediato. Y el problema que tiene esto, Nos aburrimos hoy. ahí está, pero parece como que el aburrimiento es malo, entonces en lugar de poner tarea buscas algo que te genere un placer inmediato. Qué loco, ¿no? Porque entonces no tiene sentido el esfuerzo. Directamente, ¿para qué es un esfuerzo si con esto podés obtener lo que implicaría el esfuerzo? Es más, atenta contra todas aquellas cosas a largo plazo. Cuando vos tenés un sentido de propósito, por ejemplo, la facultad, ¿cuánto tardan ustedes en recibirse? ¿Cuánto tiempo? 6 años. ¿3, 4, 5 años? 6. Seis. Bueno, ahí hubo dopamina, un tema de esfuerzo. Yo digo, no, ¿para qué? ¿Para qué recibirte? No, ese logro que vos obtuviste, que te dio mucho placer, fue producto del esfuerzo, la dopamina usada naturalmente. Hoy, lamentablemente, hay un montón de elementos que te distraen, que te hackean y que te vuelven adicto. Entonces, lo que es importante es que tratemos de buscar la dopamina, pero en forma natural. Y tal vez a veces simplemente con caminar, una buena charla, ¿está bien?
cortar con todos estos elementos que hacen que uno se desconecte y no se conecte con lo emocional. Porque vamos a ser honestos, hay mucha gente que no quiere conectarse en lo emocional, porque tiene miedo de justamente tomar contacto con aquello que te moviliza. Entonces mejor, ¿sabes qué? La distracción permanente. Es más, voy a ser honesto, no voy a decir el nombre de una compañía de redes sociales que tiene ingenieros conductuales, están todo el tiempo viendo cómo puede lograr generar pequeños shots de dopamina, el tema, digamos, de estar conectado en las redes. Pues el negocio de ellos, ¿cuál es? Quédate. Pero me quedo con ese mensaje que diste al final de caminar, sociabilizar, alejate de las pantallas, y me parece que pasa por ahí. Así que muy claro, Marca, bien. Sería que nos invites a almorzar, no sé si ustedes están de acuerdo, para generar dopamina. Dopamina, no sé, ¿estás de acuerdo? Te la tomo, me parece perfecto. La pantalla, sí, dale. Sí, yo ya te di mi palabra de que vamos a ir todo el equipo, todo el equipo. Muy bueno. Todos. Disparó la dopamina. Disparó la dopamina. Sí. Otra vuelta Está el compromiso asumido, como buen hincha de Atlanta, lo que decimos se cumple. Siempre. Y bueno, Gaby, vamos con tu columna. Vamos con... Tenemos placa. Vamos placa, a hablar... a ver. Sí, tenemos placa. Bueno, a ver. Vamos a hablar hoy de 5 estudios que pueden llegar a salvar la vida de cualquier persona de menos de 50. Mirá qué interesante. Son 5 estudios a hacerse antes de los 50 años que te pueden ayudar a prevenir. Exactamente. Que es la clave de este programa. Perfil lipídico completo y lipoproteína A. Lipoproteína A, generalmente no se lo piden a nadie. Muchas veces me desayuno yo en el consultorio con una lipoproteína A por encima de 35, en otros laboratorios es 75. A ver, expliquemos algo. Estos análisis se hacen con un simple análisis de sangre, con una extracción de sangre, un perfil lipídico. Y podés conocer esa LPA que está asociada al riesgo hereditario de la enfermedad cardiovascular. Claro, hay una relación lineal entre aumento de LPA que no la podemos controlar. No la podemos controlar y no cambia con la alimentación. No hay tampoco tratamientos hoy vigentes. Hay muchos estudios clínicos para bajar la LPA, pero digamos, tener la conocerla LPA, no sirve para instrumentar medidas. No sirve para corregir todos los otros factores de riesgo. ¿Qué quiero decir? Tengo pacientes muy saludables, pero que corren maratones, que tienen LPA alta y perfil lipídico un poco aumentado, entonces bajamos los niveles de colesterol, de triglicéridos, y eso obviamente... ¿Por qué marcás perfil lipídico completo? Y porque mucha gente a veces tampoco piden la apolipoproteína B, que es otro patrón que nosotros pedimos. Pide el colesterol y nada más. Claro, o sea, no es solo pedir el colesterol total. Está bueno que conozcas tus niveles de colesterol total, pero lo que nos interesa es cómo se compone ese colesterol. Sí, el complejo colesterol, la LPA, si hay hígado graso, si hay placas en las carótidas y todo eso que es fundamental para el cardiólogo. Número 2, hacer de la colonoscopía desde los 45 si hay antecedentes, si no después de los 50. Es muy importante para detectar pólipos, para ver si hay algún tumor a nivel del colon. Esto se ve muy frecuentemente, por eso hay que concientizar y hacerse este estudio para, obviamente, pesquisar. Es un estudio de pesquisa, ¿no? No es un estudio de tratamiento, es un estudio para el diagnóstico y generalmente te va a dar bien. Va a dar bien y eventualmente puede generarse el tratamiento ahí cuando se saca el pólipo. Y lo otro que es importante a remarcar es cada cuánto repetirlo esto. Sí, bueno, eso depende si te da positivo o si te da negativo, y ahí el médico puede hacerlo cada 5 o cada 10 años, depende cómo están los antecedentes y los síntomas. Control de presión arterial, glucemia en ayunas, muy importante para prevenir eventos cerebrovasculares, cardiovasculares. La presión arterial tiene que estar por debajo de 14,9 y la glucemia en ayunas, vemos cada vez más insulinoresistencia, glucemia en ayunas por encima de 126, puede estar hablándonos de que tenés diabetes tipo 2. Bueno, interesante tener estos parámetros. Fácil de tomar la presión arterial. Tomar la presión, que es fácil, que tiene que estar en la consulta, es tomar la presión arterial y no quedarse con un solo valor. Para hacer diagnóstico de hipertensión arterial necesitamos... Mínimo 4 en el consultorio mínimo. Y ahí vamos viendo cómo se comporta y también en la casa. Yo soy muy lento en medicar Gaby, la hipertensión, hay que ver bien. O sea, sos lento en medicarla porque sabemos que el estilo de vida, la alimentación, tiene un impacto en la reducción,
pero si llegamos al punto en que tenemos que tratarla, no hay que tenerle miedo a la medicación. No hay que tenerle miedo a la medicación, reduce eventos. Lo importante de esto es reducir eventos y reducir progresión de enfermedad, especialmente diabetes. Acuérdense que la diabetes es la principal causa de ceguera, la principal causa de ingreso a diálisis, la principal causa de neuropatía periférica. Ojo, está aumentando la cantidad de diabéticos, la cantidad de inflamados, la cantidad de hipertensos, y después cada 15 minutos en Argentina se coloca un stent. Así que la enfermedad cardiovascular es fundamental. Y eso con la glucemia en ayunas nos da una idea, y así como dijimos en el perfil lipídico que sea completo, con la glucemia, que son los niveles de azúcar en sangre, también es bueno tener un panorama general, conociendo los niveles de insulina y la hemoglobina glicosilada, que nos habla de el histórico, de los 120 días atrás, cómo estuvo esos niveles de azúcar en sangre. El índice OMA también es muy importante, todo eso nos va a dar un parámetro. Vamos con el número 4. En las mujeres hacer ecomamaria, mamografía de acuerdo al perfil de tu médico ginecólogo, pero la ecomamaria es muy importante. Y obviamente ver si tenés antecedentes, ¿no? Los antecedentes aumentan el riesgo y la periodicidad en lo que se hacen estos estudios. El Papa Nicolau, la colposcopía es fundamental. En las mujeres el control ginecológico anual es clave. Hacelo. Si no fuiste a ver a tu ginecólogo, anda y es el momento para controlarte. El controlarse no hay que tenerle miedo, porque cualquier cosa que se detecta nos ayuda para el tratamiento, no es dejar y ocultarlo. Cuanto antes, mejor y mejores resultados. Y en los hombres, después de los 50 años, hacer PSA y tacto rectal, que es muy importante para el principal cáncer que tenemos los hombres en general, es el cáncer de próstata. PSA, que es un análisis de sangre, igual que los otros factores. Total y libre, y un tacto rectal, que también tiene en un urólogo bien bien formado, puede ser muy interesante para hacer un diagnóstico precoz. Generalmente el hombre lo que tiene puede dar hiperplasia prostática, que es una patología completamente benigna, pero que puede requerir tratamiento tanto médico como quirúrgico, pero también puede dar PSA elevado y prevenir así y instaurar tratamiento para el cáncer de próstata, que es la principal causa. Fundamental esto, Gaby. Sí, fundamental. O sea, conocer los estudios. Esto salva vidas, literalmente. Salva vidas. Saquen una foto a esta placa porque salva vidas si tenés entre 45 y 50 años, que es nuestro público, ¿no? Hombres, mujeres, conocer esto te va... De hecho, ¿sabés qué? La otra vez estaba leyendo, si vos tenés todo bien esto, el peso, la presión arterial, la glucemia, ya te sabes que vas a vivir mucho más que si no lo tendrías correctamente. Y siempre esto se puede corregir, la verdad que... Sí. Lamentablemente cuando hacemos encuesta y preguntamos si hiciste tu control, la respuesta mayoritaria es no. Así que es importante que tengas en cuenta estos estudios y que consultes a tu médico. Vamos ya a la mesa porque se nos fue la hora. ¿Ya se fue el programa? Sí, ¿Cómo que se fue? No, hoy fue volando. No quedó tiempo para más, solo para las frases. Quiero una frase del doctor Lapman porque quiero estar arriba, quiero estar motivado. Vamos con esta frase de motivación. No se trata de vivir más años, sino de que tus años estén llenos de vida y lucidez. Me gustó. Me gustó. Y para eso tenemos que hacer medidas de prevención. Tranquilo. Simplemente es que los mensajes hirientes son un espejo de las carencias emocionales de quien lo escribe. Vamos de nuevo, dale. Mensajes hirientes. Que los mensajes hirientes, esto es para los haters, ¿está bien? Los mensajes hirientes que escriben son un reflejo, ¿está bien?, de las carencias emocionales que tienen. Por eso te digo que sos un genio y que te queremos, ¿eh? Para. Acordate, dopamina para todos, ¿eh? Dopamina para todos, ADN Buena Salud. Queda abierto el teléfono y las redes sociales. Ustedes pueden mandar su consulta en video escrita de la forma que quieran, en el momento que tengan ganas. Nuestro equipo lo va a recibir y va a entrar en sistema. Programa tras programa vamos a tratar de dar respuesta. Le agradecemos su compañía por haber estado durante esta hora del otro lado, escuchándonos con este mensaje de prevención y calidad de vida. Nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más. ADN Buena Salud.